En el área metropolitana de Caracas. Pero ellos no se han venido solos, han venido armados porque han traído un invitado de altísimo nivel que además engalana esta primera transmisión y a quien además, por cierto, nosotros guardamos profunda admiración y respeto por su trabajo. Tanto es así que voy a ceder a ellos el honor de anunciar la presentación de este invitado. Feliz día a todos. De verdad que esta inauguración tan honrosa por parte del equipo de Lawit y además con un invitado de lujo como el que nos va a acompañar hoy, creo que es augurio de lo que va a venir y que va a ser un programa formativo dirigido a los abogados, dirigido a los estudiantes y a la ciudadanía, acercando un poco todo lo que es conocimiento, herramientas que nos sean útiles. Y en este caso, a pesar que a mí me gusta hablar tanto, creo que le voy a hacer el honor a Richard de presentar a nuestro invitado. Así mantenemos un poco en ascuas a nuestra audiencia, porque es un invitado de lujo realmente. Seguro. Richard. Sí, bueno, queremos agradecer enormemente la presencia del magistrado Inocencio Figueroa Arizaleta por su presencia en este primer programa Derecho Con, dirigido fundamentalmente a toda clase de público que le interese estos temas jurídicos de actualidad que van a ser tratados de una forma diáfana y sencilla. El magistrado Inocencio Figueroa tiene una amplia carrera y trayectoria en el ámbito público, académico. Es un doctor en Derecho por la Universidad Católica de Santa Rosa. El magistrado actualmente ocupa un cargo o un puesto en la sala electoral. Anteriormente lo hizo en la sala político-administrativa. Es doctor en Ciencias de la Educación. El magistrado es autor de varias obras. El magistrado fue diputado del Estado Miranda. Es docente universitario. Es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María, docente en Derecho Constitucional. Y el magistrado es autor de una obra relacionada por los estados de excepción y los derechos humanos. Y allí es donde queremos llegar para comenzar a debatir o a conversar sobre este tema. Y la primera pregunta sería, ¿qué lo llevó a él a escribir sobre este tema, del cual esa obra yo tuve el honor de acudir a su bautizo? Y quisiéramos saber pues, la importancia que tiene para él este tema importantísimo, sobre todo en materia de derechos fundamentales. Buenos días. Yo quería comenzar agradeciendo la oportunidad y el honor por la invitación a este programa inaugural de Derecho Con y además manifestarme un tanto abrumado por los comentarios elogiosos hacia mi persona. No creo que haya hecho tanto como dice la gente, creo que más bien falta muchísimo por hacer y estamos justamente en ese plan de vida tratando de todos los días crecer, compartir conocimientos y de eso se trata. Por eso saludo y felicito la idea de ustedes, jóvenes abogados que están utilizando las nuevas tecnologías de la información para proyectar el conocimiento jurídico de una manera mucho más fácil el acceso de las personas. Atendiendo la información, a la pregunta del doctor Rodríguez, desde un principio de mis estudios de Derecho en pregrado, me interesó la formación docente. Y creo que, sin quererlo, los pocos profesores malos que tuve, fueron los que más influyeron en mi formación para evitar ser como ellos. Y eso me llevó inmediatamente, recién graduado, a especializarme en docencia universitaria. Okay. Después hice un magíster en docencia universitaria y en el 2005 culminé un doctorado en ciencia de la educación. Doctorado que me sirvió para plasmar todos esos conocimientos, no solamente en las aulas, sino que una vez que asumí la dirección de la Escuela de Derecho de la Universidad Santa María y posteriormente el decanato por 9 años, me dio la oportunidad de utilizar esos conocimientos para diseñar el manejo de las aulas de manera andragógica y pedagógica, porque tenemos dos universidades. Una universidad en la mañana, que se utiliza la pedagogía porque son jóvenes, la mayoría de ellos menores de edad, y una universidad en la noche donde son adultos que no tuvieron la oportunidad de estudiar en su tiempo, pero que no desean perder más el tiempo y están dedicados 100% a su universidad. Y esa misma vocación de facilitador me llevó a investigar sobre una figura que en Venezuela no se había estudiado en profundidad,
como es la figura de los estados de excepción. En el 2007 comencé con esa inquietud y tuvo su nacimiento el bautizo de este primer libro en el año 2010 sobre los estados de excepción, con la firme promesa que me hice de no escribir más, pero no fue cierto. El gusanillo de la curiosidad, de la investigación, me llevó a seguir profundizando y en el 2016 presenté este trabajo sobre los estados de excepción. Si bien es cierto, el primero iba dirigido a los estados de excepción y los derechos humanos, este segundo trabajo es un estudio de derecho comparado constitucional de la América Latina en cuanto al tema de los estados de excepción, ya que presento cómo recogen en América Latina la figura de los estados de excepción, sus diversos nombres y su tratamiento que le dan cada uno de los estados latinoamericanos. Y dije lo mismo, no escribo más. Okay. Y en el 2021 tuvo nacimiento mi última obra. No sé si repetir que no escribo más, porque no quedarme mal nuevamente por tercera vez, pero en ese trabajo que me motivó es la situación que se presentó en el mundo, donde tuvimos un estado de excepción mundial, donde todos los ciudadanos tuvimos que encerrarnos en nuestras casas, donde tuvimos que suspender temporalmente y restringir el uso de nuestros derechos en atención a un tema de salud, pero obedeciendo un ordenamiento jurídico, en el caso venezolano, de un estado de excepción del tipo de alarma, me llevó a incluir este trabajo. La innovación en ese trabajo es que estuve indagando en la Biblioteca Nacional y hice una compilación de todos los estados de excepción que se han dictado en Venezuela desde 1901 hasta el 2021. Aquí están todos y cada uno de ellos, su motivación, su duración y las circunstancias en que se presentaba en el país para el momento de su decreto. Yo creo que es importante que el magistrado nos explique un estado de excepción. Total. Okay. Porque nosotros como abogados lo Sí, seguro. pero tenemos estudiantes o alumnos o ciudadanos que quisieran entender un poco, ¿no? Pudiésemos definir los estados de excepción como una herramienta jurídico-política, Okay. que faculta al presidente de la República para tomar medidas en un momento excepcional o de suma gravedad que atente contra el Estado mismo, contra sus instituciones y contra sus ciudadanos. Esa figura está prevista en la Constitución y el presidente tiene además una serie de controles, porque el presidente tiene que decretar formular este decreto mediante un Consejo de Ministros, pero una vez que el decreto está ya publicado en la Gaceta Oficial, tiene 8 días para remitir el contenido del decreto a la Asamblea Nacional y simultáneamente a la Sala Constitucional, de manera tal que existen 3 controles. El primero es el control ejecutivo del presidente de la República en Consejo de Ministros, de segundo un control que yo llamo control político, que es el que va a ejercer la Asamblea Nacional y va a determinar si es o no viable, si se justifica o no tal llamado de excepción. Y por último, un control de la legalidad que asume la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Vamos a hacer un corte, vamos a hacer nuestro primer corte del programa. Vamos a anunciar, mientras vamos a este corte, unos reportajes de interés que están haciendo nuestro equipo de LAWIT Venezuela de las inmediaciones del TCJ y en breves momentos volvemos con más de Derecho Común. Encontramos en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia para reportarles que mediante sentencia 1057 del 4 de agosto del año en curso, caso Cruz Roja Internacional, con ponencia de la magistrada Tania de Amelio Cardiet, advirtió que las medidas cautelares no son una excepción. Por el contrario, surgen y fungen como una necesidad de los justiciables en aras de mantener resguardado el núcleo esencial de los derechos de las partes. Asimismo, la Sala señaló la diferencia de quien incoa la demanda con base a intereses colectivos y quien la incoa con base a intereses difusos. La primera se debe hacer en condición de miembro o vinculado al grupo lesionado y por ello se sufre la lesión conjuntamente con los demás. En cambio, en los intereses difusos no se requiere un vínculo establecido previamente con el ofensor, pero sí que se actúe como miembro de la sociedad.
También recordó que dicha sala ostenta la competencia para conocer las demandas y pretensiones de amparo, para proteger intereses colectivos o difusos, solo cuando la controversia tenga trascendencia nacional, salvo lo que dispongan leyes especiales y las pretensiones que por su naturaleza correspondan a lo contencioso de los servicios públicos o a lo contencioso electoral. Soy Ailín Barrios, reportando para Lowit en directo. Bueno, estamos de vuelta ya entonces para seguir con el programa y con la conversación con el magistrado. Sería bueno retomar de las palabras que él acaba de decir, hacer una referencia a la clasificación que trae la Constitución respecto a los estados de excepción y la temporalidad, y si eso marca una diferencia con la Constitución del 61. Fíjate lo siguiente, la Constitución del 61 y la del 99 trae una marcada diferencia en cuanto a la figura de los estados de excepción. Esto va inscrito dentro de los tratados que Venezuela ha suscrito de la evolución de los derechos humanos, y Venezuela se inscribió dentro de esa evolución en cuanto a la temporalización y a la clasificación de los estados de excepción. En Venezuela anteriormente, en la Constitución del 61, había un solo estado de excepción genérico, que era el estado de emergencia. Y a raíz de la Constitución del 99, el constituyente venezolano sabiamente clasificó los estados de excepción en 3 tipos. Un estado de alarma, que obedece a fines de catástrofe ambiental, a epidemias, etcétera, etcétera. Un estado de emergencia económica y un estado de conmoción interior y exterior, que es el más gravoso, que tiene una duración de 90 días prorrogable por 90 días más por la Asamblea Nacional. El de los estados de emergencia económica tiene una duración de 60 días, prorrogables también por la Asamblea Nacional. Pero además de eso, el constituyente incorporó también unos controles sobre el estado de excepción. No es una potestad exclusiva del presidente de la República. Si bien es cierto, él es el que los decreta, este decreto tiene unos controles posteriores, un control político que ejerce la Asamblea Nacional y un control jurisdiccional que ejerce la Sala Constitucional. Es el único país de Hispanoamérica que tiene 3 poderes que controlan la vigencia de un estado de excepción. A mí me gustaría mucho, y ahorita cuando estábamos detrás de cámara comentábamos eso, ¿no? ¿Qué derechos fundamentales pueden quedar restringidos o suspendidos? Para que nos aclaremos también cómo se trataba este punto en el 61 y hoy en día con nuestra Constitución vigente. Sí. Creo que es bien relevante para hacer un poco de historia, porque a mí con la edad, magistrado, me ha dado por recordar a los muchachos jóvenes que nuestro país tiene una historia muy valiosa e importante que hay que rescatar para entender lo que pasa. Evidentemente que otro de las diferencias marcadas con la Constitución del 61 y la 99 en cuanto a los estados de excepción es que en la del 61 se hablaba de la suspensión de las garantías constitucionales, mientras que en la Constitución del 99 el término se reemplazó de suspensión por restricción. Ya hay un avance en cuanto a la restricción o a la suspensión. Y de hecho que el constituyente no solamente habló de la parte de la restricción del derecho como tal, sino que incluye en la ley orgánica de los estados de excepción unos derechos cuyas garantías no podrán ser restringidos aún bajo la vigencia de un estado de excepción. Y el primero de ellos es el derecho a la vida. Ni aún en un estado de excepción se puede restringir el derecho a la vida, un derecho sagrado. El derecho a la prohibición de desaparición forzosa, el derecho a la tortura, imposible suspenderlo, el de restringirlo, el derecho a la información. Y es porque aquí nos interesa que los medios de comunicación le den difusión al contenido del decreto para que la ciudadanía se entere cuáles son los derechos que están restringidos y colaboren con el comportamiento para que las autoridades pongan fin a la situación que está atentando contra el Estado venezolano. Y el derecho al sufragio tampoco puede ser restringido en un estado de excepción. De manera que sí hay derechos que hemos visto en los últimos tiempos que han sido restringidos, como el derecho al libre tránsito, donde nosotros durante la vigencia, el estado de excepción de alarma con derecho al COVID, que fue un estado de excepción del mundo y a la cual Venezuela no escapó, nos obligó a mantenernos en nuestras casas.
Y eso fue en cumplimiento a un decreto emanado del presidente de la República, con un control político ejercido por la Asamblea Nacional y con un control posterior ejercido por la Sala Constitucional, que verificó que la necesidad de esta situación de que nos obligaba a estar nosotros recluidos en nuestras casas, mientras las autoridades sanitarias hacían las campañas para la vacunación y evitar que se contagiase el resto de la población con los estados de excepción. Tengo una duda porque el magistrado habla sobre la difusión del contenido del estado de excepción. Entonces me hago la pregunta, ¿qué medidas puede adoptar el Ejecutivo, o es autorizado, para enfrentar estas situaciones excepcionales? Por ejemplo, en un estado de emergencia económica, ¿qué podría hacer el presidente para afrontar esta situación de calamidad o esta situación que amerita implementar este mecanismo, magistrado? Bueno, en principio que se solicita o se prohíbe la restricción del derecho a la información, porque en la medida en que el ciudadano esté perfectamente informado de cuáles derechos están restringidos, con ese conocimiento puede contribuir para que se restablezca en la mayor brevedad la situación, la normalidad, y puedan devolver la plenitud de los derechos restringidos. Eso con respecto a eso. Y aquí juegan un papel importante los medios de comunicación. ¿Para qué? Para que ellos divulguen, porque no todo el mundo lee, porque además que es fastidiosísimo leer la Gaceta Oficial y no todo el mundo tiene acceso. Entonces, a través de los medios de comunicación se informa, a través de la televisión, a través de estas nuevas tecnologías que ustedes están hoy inaugurando conmigo, cuestión que les agradezco nuevamente, para que la conciencia en el pueblo se transmita, e inclusive uno pueda ser vocero con su vecino, con su amigo, su familia, y multiplicador de la información para que nos tengamos apegados al cumplimiento del decreto, que facilita a la autoridad poner orden y reparo donde haya que poner. Ejemplo, hubo al principio un poco de desconocimiento cuando los estados de alarma, y entonces se fue relajando a través de unos salvoconductos, pero el ciudadano al final entró en conciencia, sobre todo los primeros días donde entrábamos en una pánico, donde veíamos que no existía un conocimiento de una enfermedad que en el mundo estaba enfrentando, y todo por susto, por conciencia, pero nos quedábamos en nuestra casa y tuvimos 2 años de nuestra vida. Por eso que yo le resto ahora a mi edad calendario 2 años, porque no los viví sino encerrados allí. Ya se va a aplicar eso. Además, no solamente eso, sino que hay secuelas sociales e infantiles. Hay fenómenos de niños post-COVID que presentan comportamientos agresivos por cuanto no socializaron. En su casa tuvieron 2 años solamente con su mamá y su papá o su hermano. Entonces se le ha hecho difícil el reinsertarse en una vida normal como tenemos ahora. Y bueno, evidentemente a uno en la vida social, yo a mi esposa descubrí que la amo. Porque 2 años encerrado con ella, pero oí cuentos de personas que se le acabó el matrimonio. Sí, total. Entonces eso nos enfrentó a un fenómeno donde nos queremos más, porque crecimos hacia adentro. Empezamos a valorar cosas sencillas de la vida que antes no veíamos. El visualizar una mata, un detalle en la biblioteca, nuestra mascota, y alimentarnos el alma. Porque antes éramos muy banales, ahora vamos un poco más a lo interior, ahora hasta nos relajamos, hacemos relajación, hacemos yoga, aprendimos a respirar, desarrollamos la paciencia. Entonces esto siempre hay que buscarle a todos esos fenómenos el lado positivo. Bueno, sin ánimos de perder ese positivismo, yo también creo que nos sirvió para entender que la amenaza puede venir de cualquier lado. No es la amenaza convencional a la que estamos acostumbrados, sino que puede haber una amenaza biológica, puede haber una amenaza cibernética, puede haber situaciones que de repente no teníamos contempladas antes de ese periplo pandémico que pueden afectar la normal convivencia y el normal desarrollo de la sociedad. Y en ese punto, yo quisiera, magistrado, de repente atender que pareciera que el constituyente en su momento tuvo una visión muy amplia de todo lo que podía ocurrir para clasificar en estos subtipos, porque nadie en el 99 pensó
que nosotros íbamos a estar sometidos a un encierro de 2 años. Incluso hubo personas que deportivamente atacaban este estado de emergencia porque solo por 30 días y porque era prorrogable. Y ese discurso se agotó. La misma sociedad lo descartó cuando entendimos que lo que corría en riesgo era nuestra salud. Nuestra salud. Y bueno, eso también es un matiz de nuestra Constitución viva. No sé qué opinión merece usted. Sí, qué bueno tu comentario, Álvaro, porque eso me lleva a refrescar lo siguiente. Uno de los grandes retos que tiene todo constituyente es lograr que sus normas permanezca y trascienda en el tiempo. Y que dure, permanezca. Una técnica legislativa tiene que hacer uso de la sabiduría para lograr que esa constitución se mantenga incólume, vigente y fresca en el tiempo. Y ahí los padres fundadores de los Estados Unidos fueron sabios, porque tiene más de 200 años su constitución y lo que ha sido es inventada. En el caso nuestro venezolano hemos tenido una historia constitucional un poco más accidentada. Sin embargo, como tú bien dices, el constituyente del 99 fue un visionario y amplió y clasificó el estado de excepción que permitió que se fuese adaptando a los nuevos retos que el mundo enfrenta. En el año 99, 2 coroneles de la aviación chinos desarrollaron una teoría sobre la guerra difusa, teoría que no tuvo mayor acogida en el mundo académico hasta el 2001. ¿Qué dijeron estos coroneles chinos? Que las guerras futuras no iban a ser convencionales, sino que iban a hacer uso de herramientas o armas civiles como medio de guerra. Oye, pasó desapercibido un trabajo de grado que hicieron estos 2 coroneles de la aviación china hasta el noviembre del 2001, cuando 3 aviones de uso civil impactaron en el corazón de la economía norteamericana. Y allí todo el mundo volteó a buscar la tesis de los coroneles chinos. Y ya se difundió, se cree en lo que nadie creía, que es que ahora estamos atendiendo un concepto de guerra no convencional, un concepto de guerra difusa, como lo tipificó nuestra Fuerza Armada en un trabajo que hizo admirable de guerra difusa. Y evidentemente hay herramientas no convencionales que están siendo utilizadas por todos los países del mundo y que obligan a los estados a crear mecanismos de defensa y a tener innovación con las herramientas jurídicas que tienen a mano para poderlas enfrentar. Dentro de esos retos que tenemos ahora es la temporalidad, porque anteriormente era más fácil con un estado de excepción de 30 días, prorrogarle por 30 días más, uno podía calcular y hacer un paneo de con cuánto cuento, cuántas vacunas, cuántas personal sanitario, cuántos hospitales. Y ese inventario te daba a ti el margen de tiempo. Ahora no, porque ahora no son guerras convencionales, son guerras totalmente difusas, guerras inusuales, y entonces te lleva a ser un poco más audaz a la hora de enfrentar esos fenómenos. Yo soy de los que creo, y estoy trabajando en eso. Lamentablemente el constituyente del 17 no tuvo un trabajo final de reforma en la Constitución, pero yo presenté una propuesta para la modificación en cuanto a la temporalidad en los estados de excepción. Porque es un contrasentido que tú le pongas una camisa de fuerza a un Estado que está buscando defenderse contra algo que le es desconocido. Entonces, teniendo ya los 3 controles que permiten el control de la legalidad y el equilibrio, vamos a darle un poco más de flexibilidad al Estado para que se defienda como Estado, que eso es lo que sirve. Claro, ya hay una experiencia que además justifica. ¿Sería por vía de enmienda? Sí, en principio por vía. Sería por vía de enmienda. Dependiendo, si el constituyente hubiese presentado una constitución nueva, evidentemente allí, pero era muy sencilla, porque es cuestión de suprimir el tema de la temporalidad. Y además yo lo veo justificado en que yo puedo entender el tema de la temporalidad cuando me hablabas de suspensión. Pero eso estoy garantizando tus garantías en todo momento. Hay una restricción y además hay garantías que no voy a restringir. Entonces, bueno, bajo esa premisa y tomando de cuenta la experiencia que tuvimos con el tema COVID, yo creo que sería propicio que se retomara tal vez esas iniciativas para buscarle la vuelta, ¿no? Como decimos nosotros, al tema de la temporalidad y adelantarnos a una situación que no sabemos, esperemos que no sea así, que ni esta ni las generaciones futuras tengamos que vivir esto,
pero bueno, tener la misma visión, creo que es una responsabilidad que tenemos ahorita esta generación de tener la visión que tuvo el constituyente del 99 y máxime cuando venimos en la experiencia COVID. Todos los avances que hemos observado. Fíjense que podemos vislumbrar algo de la conversación. Actualmente estamos viviendo un episodio terrible de guerras y pareciera que está muy lejos. Pero cuidado, esa situación pudiera eventualmente motivar un estado de excepción por conmoción externa. Exactamente. Magistrado, ¿no le parece que esto también pudiera servir un poco de lo que estamos conversando para tener en cuenta esos episodios que no son domésticos, pero que pueden tener injerencia a lo interno? Claro, evidentemente el fenómeno de la globalización tiene sus bemoles, tiene cuestiones positivas y cuestiones negativas. Difícilmente una guerra en cualquier parte del mundo no afecte al mundo como tal. Desde el punto de vista inclusive afectivo, yo dificulto que no exista persona en el mundo que no esté afectado conociendo la pérdida de vidas humanas. Y con las cuestiones que están publicando los medios de niños, de civiles, de hospitales que están atacando, evidentemente eso lo afecta a uno. Y como dice el doctor Richard Rodríguez, se ve lejos, pero no con la masificación de los medios de comunicación, los tenemos al lado, porque estamos todos los días bombardeados con esas noticias. Pero además eso tiene impacto no solamente social, sino también impacto económico. Porque acuérdate que esa es una guerra que tiene un carácter religioso, pero además que afecta al Medio Oriente. Y el Medio Oriente es el petróleo. El mayor productor de petróleo está en el Medio Oriente. Y entonces también tenemos además una situación que ojalá no se presente, pero el mundo está convulso. Por lo menos yo dificulto que la Comunidad Europea y los Estados Unidos puedan librar otro frente de batalla distinto al que tienen en Ucrania. ¿Quién va a pagar esa guerra? ¿El contribuyente norteamericano? Del bolsillo de ellos. Entonces, también evidentemente aquí lo que hace falta un llamado a la sensatez y hay que reinventar la Organización de las Naciones Unidas, porque se ha convertido en un elefante blanco que nadie respeta, lamentablemente. Entonces yo creo que es el momento, así como en 1948 se creó después de la Liga de Naciones, la Organización de las Naciones Unidas, es un momento para reinventar, para equilibrar el mundo, donde veamos que no hay un superpaís con 3 o 4 superpaíses, sino que hace falta el contenido y la participación de todos los países, porque no hay país suficientemente grande para ser autodependiente, ni país suficientemente pequeño para no contribuir con cualquiera. Porque hasta el caso de Bolivia, que es una economía que aparentemente en el mundo no incide, en Bolivia están las mayores reservas de litio, que es un material estratégico para la elaboración de cohetes lunares y de chips. Entonces, todos somos importantes, todos somos dependientes. Lo que tenemos que es recomponer el mundo y hacerlo más equilibrado. Bueno, como los seres humanos, todos tenemos nuestra valía, no hay ninguna diferencia en realidad, ¿no? Volviendo un poquito al tema ya un poco formal, a mí me gustaría que hablara sobre la proporcionalidad que deben tener los estados de excepción, porque eso da mucha tranquilidad a nivel del usuario, sobre todo en el sentido de lo que conversábamos previamente, es decir, en acatarlo, en colaborar. Entonces, que sienta que no es abusivo, sino que va de la mano de la circunstancia que se trata de proteger o atender. Vamos a continuar después del corte. Vamos a ir a un nuevo anuncio para seguir con nuestro programa. Seguimos con los reportajes que nos tienen preparados nuestros pasantes de LAWIS Venezuela, de las inmediaciones en TCJ, y además material de grandísimo interés sobre un nuevo espacio que va a estar siendo difundido, donde se hace una especie de análisis, de catarsis, de preview de cortometrajes que hablen temas legales, que está bajo el título La Dama Ciega. El abogado del diablo, también conocido como The Devil Advocates, es una película del año 1997 protagonizada por Keanu Reeves, en la que interpreta a Kevin Lomax, un abogado bastante joven que nunca ha perdido un caso y además solo representa a demandados. En la escena que veremos a continuación, Kevin está defendiendo a una persona acusada de crueldad animal, basando su defensa en la libertad de culto. That's a veal roast, Your Honor. USDA approved and stamped. Men kill animals and eat their flesh. Philippe Moyes killed a goat
he killed a goat. And he did it at home in a manner consistent with his religious beliefs. It's not as common as the belief that wine transforms into blood. Some people handle poisonous snakes to prove their faith. Some people walk on fire. Philip Moyes killed a goat, and he did it while observing his constitutionally protected religious beliefs. En la sociedad venezolana existe un apartado particular que defiende a todas estas especies que hacen vida junto a la raza humana. Desde el año 2010, en Gaceta Oficial, existe la Ley para la Protección de Fauna Doméstica y en Cautiverio. Ahora enfocándonos un poco más en la libertad de culto. De acuerdo a nuestra Constitución, en el artículo 20, dice que tenemos total libertad de la práctica de cualquier religión mientras éstas no infrinjan en la moralidad, la decencia y el orden público. Monsieur, I thought I would recognize you, but I do not. Mr. Moyes, Why? we've never met. I'm Kevin Lomax. I'm a lawyer. Luego de escuchar todo lo que te acabamos de contar, quisiera que nos dijeras en los comentarios si crees que Kevin Lomax hubiese ganado ese juicio estando aquí en Venezuela. También, dinos qué otra película quieres que analicemos y aquí lo verás en La Dama Ciega. Not as common. Bueno, bienvenido a este nuevo segmento de nuestro programa Derecho con nuestro ilustre invitado de hoy, el doctor Figueroa. Doctor, hay un tema que quedó pendiente en el aire sobre la proporcionalidad. ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, evidentemente que los estados de excepción los rigen unos principios. Y dentro de esos principios que rigen los estados de excepción tenemos dos que yo estoy invitando a. Uno de ellos justamente la temporalidad y el otro la proporcionalidad. Vamos a comenzar por tu pregunta, la temporalidad. Nosotros no pudiésemos ponerle al mismo estado una chaqueta de fuerza en la duración de un estado de excepción cuando el fin último es proteger al estado per se. Mucha gente dirá, bueno, pero es que un jefe de estado pudiese perpetuarse en el poder mal utilizando esta figura. Y yo le tengo como respuesta lo siguiente: en Venezuela existen contrapoderes que filtran y que verifican la legalidad o no, o la necesidad o no de la invocación de un decreto de los estados de excepción. En cuanto a la temporalidad, habría que, en todo caso, y esto es parte de mi propuesta, hacer una reforma o una enmienda a la Constitución a fin de eliminar la única vez por la cual el Poder Legislativo puede prorrogar el estado de excepción y dejarle a los poderes que regulan el Estado la posibilidad de que ellos manejen estas nuevas herramientas, estas nuevas formas de hacer guerras que estamos sufriendo en el mundo y que puedan perfectamente tener un sistema como de esclusas, de liberar, presionar, y que la Sala Constitucional con la Asamblea Nacional como Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo encabezado por el presidente puedan ellos, evidentemente, con el control de la legitimidad del pueblo, hacer un buen uso de esta herramienta. Si uno lo analiza desde el punto de vista no solamente de como usted dice, exclusa, sino que ese decreto va motivado. Claro. Está en una situación concreta que va a motivar suficientemente y que pueda dar lugar entonces a variar la temporalidad. El decreto per se tiene varias cuestiones importantes para destacar. Primero, que el decreto tiene que señalar cuáles son los derechos cuyas garantías se restringen. Si es el derecho al libre tránsito, si es el derecho a la circulación, si es el derecho a la reunión. Y además de eso va a decir quién es la persona encargada de hacer cumplir tal decreto. Entonces, con ese conocimiento de los decretos de los derechos restringidos y de la autoridad encargada para el cumplimiento de ese decreto, tenemos que recordar de que todos los demás órganos del poder público siguen vigentes y ellos no cesan en sus funciones, sino que por el contrario, existe también el control de lo que es la acción popular de inconstitucionalidad, que
que el pueblo venezolano ya se ha hecho dueño del texto constitucional. Entonces, con programas como este, con la información que los medios de comunicación se da, tenemos una conciencia clara de cuáles son nuestros derechos ciudadanos, y eso nos puede convertir en árbitros y además en difusores de la legalidad y de la legitimidad de una situación que en extremis se pueda presentar. De manera tal que con respecto a la proporcionalidad, es un tema también a revisar, porque como son nuevas formas de guerra híbrida, ¿cómo ser proporcional para enfrentar algo que yo desconozco? Porque si a mí me enfrentan con un tanque, yo sé que yo despegaré un avión de guerra, proporcionar una arma para enfrentar el tanque. Pero cuando me enfrento a algo desconocido, como una guerra comunicacional, contra una guerra biológica, contra una guerra cultural, contra una guerra económica, que evidentemente nadie creía que el concepto de guerra económica existía. Pero en Venezuela se materializó. Hoy, al día de hoy, Venezuela ha tenido una pérdida de vidas humanas, quizás no contabilizada, por la dificultad que hemos tenido en acceso a recursos y a medicinas. Nosotros tuvimos en 2 años una pandemia y países del mundo no nos vendieron las vacunas por estar nosotros sancionados por motivo de una guerra económica. Entonces, ese tipo de circunstancias nos llevan a ser un poco más audaces, atrevidos con respecto a la proporcionalidad a la hora de enfrentar este tipo de amenazas que nuestro país o el mundo puede sufrir. Sería interesante también abordar lo siguiente. Dado que el estado de excepción tiene que ver con la restricción de los derechos fundamentales, ¿existe la obligación del Estado venezolano de participar o comunicar estas medidas a algún organismo internacional, magistrado? Sí, evidentemente que sí. Pero antes de ir al fondo de esto, yo quiero refrescar algo aquí que es importante, que no debería dejar pasar. Es que si vemos las estadísticas del mundo con respecto a la pandemia y los porcentajes, Venezuela fue exitoso. Entonces yo creo que el Poder Ejecutivo y el pueblo venezolano como último creador de conciencia fueron acertados no solamente en la ejecución, sino también en el acatamiento de estas medidas. De manera tal que esto lo que me lleva a concluir en una primera etapa de que todo lo que se haga con la conciencia y el convencimiento de que es bueno para el pueblo y el pueblo lo reciba como tal, el pueblo va a colaborar al extremo para que se cumplan todo este tipo de medidas. Ahí lleva algo que hablamos, disculpe doctorísima, y es esto de que hubo esta crítica al periodo de vigencia de ese estado de emergencia por el tema pandémico, y el pueblo terminó legitimando lo que muchos atacaban, se tiraban piedras de que, mira, o sea, son 30 días prorrogables por 30 días más. Y el pueblo, lleno de conciencia, de forma voluntaria, terminó legitimando las prórrogas subsiguientes, porque entendió que era para su bienestar y que de alguna manera esa era necesaria. Mira, fíjate, presidente Richard, no me he olvidado de tu pregunta. Venezuela está inscrita en el Concierto de Naciones, que se reúnen en la Organización de Naciones Unidas, y Venezuela es signataria de una serie de tratados. Y dentro de esos tratados, la cual Venezuela se obliga a estar el Pacto de los Derechos Políticos y Civiles, lo cual obliga a cualquier Estado del mundo a notificar al Concierto de las Naciones Mundiales de que su país se encuentra en una situación de excepcionalidad. Y razón por la cual la Organización de Naciones Unidas va a prender un foco no solamente de vigilancia, sino también de colaboración, para que no se prorrogue más del tiempo debido y necesario la situación que en ese país está generando una situación anómala. De manera que sí, Venezuela tiene la obligación por el tratado de informar a las Naciones Unidas cuando se presenta una circunstancia que ocasiona el estado de excepción. Por cierto, que me imagino que las Naciones Unidas se llenaron de comunicaciones. Deben haber recibido por lo menos 198 comunicaciones de las 198 naciones que están inscritas en las Naciones Unidas, porque tuvimos un estado de excepción a nivel mundial. Así es. Yo quería ya tocar un punto un poco ya fuera de lo que sería el propio estado de excepción, porque lo quiero reflejar desde la experiencia de cuando la vaguada, ¿recuerdan? Que también hubo una situación extraordinaria. Pero por lo general, lo que se vende a la población es que en estos estados de excepción, el Ejecutivo o quien él delegue la función de aplicar el estado de excepción puede tomar medidas extraordinarias, tomar bienes, muebles, inmuebles,
y que no pasa nada, y la gente siente como que si fuese una expropiación sin el procedimiento expropiatorio, por decir algo. Entonces, en aquella oportunidad yo explicaba, esas son medidas que hay que tomar, son necesarias, y todos estamos obligados a colaborar porque son situaciones excepcionales. Pero también, ¿qué pasa cuando el Estado toma esa medida? Me gustaría que lo diga usted. ¿Es posible que la persona se le restituya o es que se le debe restituir? Y además, si hubo una lesión, algunos daños, alguna pérdida, si también el Estado estaría. Para que quede claro que eso está previsto y que parte de la garantía que se le brinda a las personas dentro de ese contexto que deben colaborar. Si bien momentáneamente, no es que te quedas limitado o eliminado un derecho. Fíjate lo siguiente. El jefe del Estado tiene una serie de facultades ordinarias y de recursos monetarios, logísticos, para gobernar en una situación de normalidad. Eso está previsto a través de la ley de presupuesto, de las facultades que tiene él como presidente de la República. Cuando se presenta una circunstancia que supera y rebasa los recursos que él ordinariamente maneja, él tiene que hacer mano de recursos que sean de carácter privado. Ejemplo, en el caso del estado La Guaira, hoy La Guaira, cuando se presentó la vaguada de Vargas en el 99, tendría que recordar de que no hubo una declaratoria de estado de excepción. No, primero porque estaba vigente la Constitución del 61 todavía, a los 2 días después. Es una situación. Sin embargo, vale la pena destacar de que recientemente, con otra serie de inundaciones que se dieron en todo el país, el Estado se vio la necesidad de utilizar instalaciones privadas para trasladar el uso y a hospitales y clínicas, para trasladar a personas que habían quedado sin vivienda y personas que ya los hospitales habían sido rebasados para que fueran atendidos en las clínicas. ¿Qué prevé la ley orgánica de los estados de excepción, que es la que amplían lo que el texto constitucional prevé? De que evidentemente hay un sustento legal, de que en caso que se requiera requerir por requerimiento en el decreto de estado de excepción, el presidente debe dar claro cuántos y qué tipo de bienes muebles o inmuebles requiere. Y el dueño de esos bienes tiene que entregársele una comunicación desde el momento en que se le requisa, porque no se le está privando de la propiedad. No se le vulnera. No se le vulnera, solamente que en un momento de extrema necesidad, el Estado mismo hace uso de ese bien, y en caso de que ese bien se haya desmejorado, no se pueda recuperar o sea un bien perecedero, en todo caso el Estado tiene la obligación de indemnizar la propiedad a ese señor. Es bien importante que se sepa a nivel público, porque pareciera que todo queda como en una vía de hecho, en una emergencia y se tolera. No, eso no se le cabe ningún. Y tiene acciones legales también, en todo caso a futuro, el propietario. Pero normalmente lo que yo insisto, y voy a repetir lo que comencé el programa, yo siempre que hablo de este tema hago votos para que no tenga la necesidad de un decreto de estado de excepción, porque antecede toda esta serie de circunstancias, pero más que la pérdida de bienes, muebles son la pérdida de vida. Entonces, por encima de todo, vamos a tratar de evitar de que no se nos presenten circunstancias que nuevamente nos llamen a un estado de excepción. Son votos todos por ella. Bueno, a nuestro último corte, los vamos a dejar con unas dinámicas bien chéveres que están haciendo nuestros pasantes del AWIT Venezuela. Ellos se fueron a las universidades a hacer retos de conocimiento con los estudiantes de la Facultad de Derecho. No se lo pierdan, que va a estar interesadísimo. Y al regreso vamos a estar ya con la despedida del programa y el mensaje final que tiene el magistrado para toda nuestra audiencia. Encontramos en la Universidad Santa María con Lowit Venezuela para hacer otra ronda de preguntas. Ahorita me encuentro con Mariana Correia. ¿Quién dicta el estado de excepción? Opción A, el Ministerio del Ambiente. Opción B, el Ejecutivo Nacional. U opción C, la Asamblea Nacional. Opción B. Ok, ahorita me encuentro con Eduardo Enríquez. ¿Cuánto tiempo tarda en entrar en vigencia el acuerdo entre el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional? Opción A, 30 días. Opción B, 5 días. O opción C, de forma inmediata. De forma inmediata. Ok, ¿viste? Esa es la seguridad que necesito. Ya para despedir esta primera transmisión, un mensaje final de nuestros participantes, de nuestros invitados y por supuesto también de nuestro invitado de gala, el magistrado Inocencio. Bueno, creo que le voy a hacer la palabra al magistrado.
quien nos ha honrado con su presencia. Ha sido muy grato. La conversación creo que muy pedagógica y sobre todo un tema de sumo interés, que eso es fundamental y que poco se maneja. Y han quedado ideas claras. Bueno, solo nos queda invitarlos para el próximo programa de Derecho Con, que seguiremos luciéndonos, porque con este premier de lujo no podemos decaer, ¿verdad, doctor? Sí, bueno, ha sido un tema bastante interesante. Quedan muchas cosas por responder. Sin embargo, bueno, creemos que vamos a tener que hacer una segunda episodio. Sí, de este tema. El doctor dijo que quedaba abierto todas las invitaciones. Hay que exprimir. Me gustaría, magistrado, que, volviendo al principio de lo que yo mencionaba acerca de su desempeño académico en ciencia de la educación, que dentro del mensaje final que vaya a dar, haga un llamado hacia cómo debemos difundir estos temas, cómo debemos empoderar al ciudadano sobre estas herramientas para que luego tenga, digamos, mejor información acerca de cuáles son sus derechos y cuáles son las limitaciones que tiene el Estado. Bueno, yo voy a comenzar esta parte final del programa agradeciendo nuevamente esta genial iniciativa que el doctor Herrera, el doctor Bernal, la doctora Borges y el doctor Rodríguez han tenido en facilitar esta herramienta de la comunicación como un medio de obtención del conocimiento, que va dirigido no solamente a los estudiantes de Derecho y a los abogados, sino a toda la población. Yo soy de los que cree que en la medida en que tengamos una población más y mejor educada, en ese momento vamos a tener un gobierno que estará obligado a hacerlo cada día mejor, porque tendremos más dificultad para engañar a los ciudadanos. Ese conocimiento, esa adquisición de conocimiento, parte de asumir con plenitud nuestra ciudadanía, porque nosotros no podemos decir que no es culpa nuestra. Lo bueno o lo malo que pueda pasar en nuestra sociedad es culpa nuestra. Hasta de los buenos o los malos gobernantes que tengamos es culpa nuestra, porque nosotros somos los que los elegimos. Igual lo hacemos con el conocimiento. Vamos entonces a aprovechar, a agradecer el tipo de iniciativa que va dirigida al público en general, donde una juventud naciente, abogados profesionales, exitosos, quieren facilitar esta herramienta. Vamos entonces a convertirnos todo lo que estamos viendo en este programa en multiplicadores de esta herramienta, del facilitamiento y la difusión de derecho porque es una forma de obtener el conocimiento sin la rigidez de un salón de clase, y el tiempo aquí pasa sumamente rápido. Entiendo que el formato está dirigido justamente para que cualquier persona que aunque no conozca derecho entienda, porque es un medio de masificación del derecho. Y eso, el derecho, a veces los mismos abogados lo enredamos y lo hacemos un poco tenebroso, pero nada más grato que la gente conozca el derecho. Yo creo que este tipo de conocimiento, aunque el tema es un tema un poco álgido, yo creo que vale la pena que todos manejemos el derecho en Venezuela, donde hay una población cada día más jóvenes, una población que inclusive a veces se niega a creer en Venezuela. Yo quiero decir que en Venezuela hay futuro. Y en Venezuela siempre habrá futuro en la medida que tengamos jóvenes como los que están impulsando este programa para seguir motivando y para seguir entusiasmando a que la gente se quede en nuestro país y luchemos por el mejor país del mundo que tenemos, que es Venezuela. Muchas gracias por la invitación. Quedo a su orden. Gracias a usted, y de verdad que creo que la forma pedagógica de tocar un tema ágil, como usted hoy lo hizo, magistrado, llegó a la ciudadanía. Y le agradecemos ser nuestro primer invitado, honrarnos con su presencia, amén de que fue muy moderato compartir. Gracias. Bueno, no olviden darle a la campanita para que reciban todas las notificaciones, darle like a este contenido, y si no se han suscrito, suscribirse a nuestro canal en YouTube como LAWIT Piso ORG, y seguirnos en todas nuestras redes sociales, @LAWIT Piso ORG, las redes sociales de la doctora Teresa, @Borges, @RBLAIC1. y el magistrado, Estoy curioso en las redes. leer las sentencias que son publicadas de Susana, que seguramente ahí va a conseguir mucho por contenido. su cargo es comprensible, hay que tener.